Gracias por acompañarnos. Esto es Al Punto a través de TVU. Ya se encuentra en nuestros estudios el presidente de la Asociación Departamental de Periodistas, don Raúl Novillo, quien está con nosotros y vamos a conversar de temas no muy gratos en el trabajo de la prensa, Ernesto. Don Raúl, qué gusto tenerlo. Bienvenido, buenas noches. Yo honradísimo. Bienvenido, don Raúl. Un placer gracias. Siempre tenerlo acá en nuestros estudios. Yo honradísimo de estar acá, un gusto y compartir con ustedes. Don Raúl, temas no muy gratos, lo decíamos, ¿verdad? Evidentemente. Viene una segunda vuelta electoral, al parecer las posiciones están más polarizadas, más encontradas, y al medio los trabajadores de la prensa, en medio de críticas, inició el candidato a la vicepresidencia, Edman Lara. ¿Cómo se recibe esto en la asociación? Con mucha preocupación, Paulita, porque a final de cuentas lo que hacemos nosotros es dar a conocer a la ciudadanía todo lo que sucede, la noticia, es nuestro trabajo. Y cuando no les gusta lo que advertimos, porque lo que capta la cámara, lo que capta el micrófono, es lo que realmente ha sucedido. Entonces, cuando a ellos no les gusta que nosotros observemos ciertos detalles, entonces nos insultan, nos han llamado de una manera muy grosera, excremento. No creo que el trabajo que realizamos para la ciudadanía se pueda calificar de esa manera. Creo que es una manera muy grosera de calificar el trabajo de la prensa. Y la verdad es, no importa quién sea el candidato, tiene que tener respeto también a la gente quien llega mediante los medios de comunicación, porque nosotros lo que hacemos es reflejar lo que sucede y dar información a la ciudadanía, pero lo hacemos de una manera profesional. Y lo que ha hecho, por ejemplo, Lara, nombrar inclusive a varios colegas nuestros denigrando su labor. Me parece injusto porque finalmente los candidatos, cualquiera que fuese, se deben a los medios de comunicación que llegamos al público. Entonces, ¿qué tal si nosotros hacemos un bloqueo de cobertura, por ejemplo, ambos? Ahí van a pensar dos veces y van a ver el valor que tiene la prensa, ¿no? Y que no se la puede menospreciar. Por supuesto. A nivel de la Asociación de Periodistas de La Paz, ¿se ha hecho llegar alguna carta a este personaje público para reclamar precisamente por los derechos? Hemos hecho comunicados internos y también dentro del sistema de comunicación de la Asociación de Periodistas de La Paz y la Nacional, pero no precisamente en sentido de queja, sino una observación pidiendo más respeto a nuestra profesión y a nuestros colegas, ¿no? Porque no es cuestión de insultarlos de la manera que lo están haciendo y de repente hasta echar la culpa de las metidas de pasta que tienen cada uno de ellos a la prensa. Es decir, cualquier situación que les incomoda, tienen que declarar a la prensa como responsable de esto. Y eso no está bien. Y ahora, eso además resta credibilidad a nuestro trabajo. Claro. ¿Cuál es la joya que tenemos los periodistas? La credibilidad. ¿Y eso está basado en qué? En los trabajos de año y los estudios que hemos tenido. Entonces no puede menospreciarse de esa manera. Además que nosotros, en un sistema democrático, tenemos las 106 y 107 de la Constitución Política del Estado, que son justamente las exigencias del trabajo periodístico de excelencia. Es decir, que tenemos que trabajar con ecuanimidad, con un balance ¿no? Con parte contra parte, que tenemos la autorregulación, que nosotros nos autorregulamos también porque tenemos un Consejo Nacional de Ética, que cualquier abuso que hagamos los periodistas de los medios de comunicación, la ciudadanía en general puede acudir a ese Consejo Nacional de Ética. Ahora bien, ¿qué exige también la profesión? Un trabajo de excelencia, un trabajo correcto, con responsabilidad. Entonces, no hay por dónde tengan que menospreciarnos de esa manera, porque finalmente nosotros constituimos en un grupo, un gremio muy importante que damos a conocer a la ciudadanía el acontecer nacional. Hemos venido de pasar una época muy dura, el inicio del gobierno de Evo Morales, por ejemplo, donde era muy común escuchar prensa vendida, por ejemplo, ¿no? Una frase que se quedó ya en la población. Venimos de pasar eso, creíamos que estábamos avanzando un superando, poquito, sí. Pero volvemos atrás, don Raúl. Lamentablemente que sí. En la época de Evo Morales hemos visto vejamen a los medios de prensa y a los miembros.
se han presentado situaciones muy difíciles en las que hemos tenido que intervenir con reclamos. Han rociado con gasolina a una colega en Patacamaya amenazándola de muerte o violarla. Le han quitado sus equipos, sus instrumentos de trabajo, las cámaras, les han quitado sus celulares. Han hecho mucho abuso de poder y la policía no ha estado presente para apoyarlos. Al contrario, están silentes mirando lo que sucede, lo que no sucedía antes, inclusive en estados de dictadura, en que la policía protegía al periodista o al reportero que está haciendo su trabajo. Hoy en día no. En el gobierno de Evo Morales hemos tenido esa situación, en la de Arce ha sido peor y ahora vemos esta situación sin tener todavía el poder, porque son candidatos y que se nos agreda. ¿Qué va a pasar? Ya nos ha estado amenazando que va a tomar medidas hacia el futuro con la prensa. Nos está amenazando en un sistema democrático que garantiza la libertad de prensa y expresión, en un país donde hay una ley de imprenta. Es decir, que lo veo con preocupación y lo hemos manifestado en la Asociación de Periodistas de La Paz y también la Nacional. Importante hacer esta reflexión porque definitivamente el trabajo de la prensa debe ser respetado. Ahora, una de las hipótesis es que se maneja como una estrategia para lograr mayor visibilidad, para estar siempre presente en la gente de los medios, porque como algunos analistas dicen, no hay publicidad mala, sino es fundamental estar presente de cualquier manera en la agenda periodística. ¿Usted coincide con esto o no? No, la verdad es que no hay necesidad de llegar a esos extremos, ¿no? Nosotros, periodistas, cumplimos con nuestra tarea. Si la hacemos con ecuanimidad, con responsabilidad y todos los principios que demanda una ética periodística, nosotros no deberíamos preocuparnos más de ese tipo de agresiones que existen. Espero que se calmen y tenemos pocos días ya para que se produzca aquello que todos esperamos, ¿no? El final de toda esta contienda política que nos tiene bastante preocupados, atareados y nos da una gran incertidumbre del futuro. Entonces nosotros como periodistas lo que queremos hacer es mantener, digamos, como observadores del hecho, porque la Asociación de Periodistas de La Paz tenía que haber sido la protagonista de los debates. De acuerdo a un convenio que suscribimos en noviembre con el Tribunal Supremo Electoral, y no lo cumplieron. Se apoyaron en la Confederación de Empresarios Privados para que sean los patrocinadores del proyecto con la Nacional, solo para ponerles un título y tomar tiempo, pero no hay un debate como lo hacíamos antes, un debate de periodistas con los candidatos. Entonces la Asociación de La Paz se ha retirado porque no iba a entrar a ese juego donde solamente ponen tu logo, pero no hay participación directa del periodismo. El periodista es el que tiene que hacer las preguntas a los candidatos, no darles un cliché y esperar tiempos y que permitan que se peleen entre ellos, que es lo que lamentablemente ha sucedido. Ahora, don Raúl, ¿qué habrá querido decir Rodrigo Paz cuando dice habría que generar ciertos márgenes en el trabajo de la prensa durante los procesos electorales? ¿Se puede entender eso como una amenaza, recibir también con preocupación esa palabra márgenes? No, ¿Por qué? Es que no hay márgenes para un trabajo periodístico. Es decir, no es que nos extralimitemos tampoco, pero que nos dejen cumplir nuestra labor, y nuestra labor es informar, ¿no? Inclusive si tienes una opinión personal, la tienes que realizar dentro de lo que significaría la opinión de la casa, la línea editorial, pero el periodista que está frente a estas cámaras no tiene partido, tiene que ser ecuánime. Entonces no hay márgenes. En un Estado democrático no hay aquello, porque entonces sería una censura. Y no puede ser, en un sistema democrático no existe la censura. Entonces tenemos que cambiar de democracia a dictadura, ¿no? Don Raúl, precisamente hablando de esa palabra, con este tipo de actitudes, de amenazas o advertencias de cierta puesta en la mira del trabajo periodístico, ¿podemos hablar de una autocensura? Algunos periodistas podrían llegar a una autocensura para precisamente no estar en la polémica de la situación. Nosotros tenemos un código de ética que tiene justamente nosotros revisamos nuestros actos, ¿no? Y está en la Constitución Política del Estado, en el 107. Es la autorregulación, donde no podemos cometer excesos por el honor que tenemos de llegar a un micrófono o a una cámara.
Entonces hay unos márgenes de excelencia del trabajo periodístico, pero eso no quiere decir que te estamos coartando tu libertad de expresión. Simplemente estamos exigiendo que haya un trabajo absolutamente profesional. En ese sentido está bien, perdón, pero a lo que me refería es que a veces el periodista llega a una autocensura propia, subconsciente, dentro del trabajo que realiza, precisamente para no dar polémica o para cumplir con ciertos cánones establecidos por el candidato, por las autoridades, por quien está entrevistando. Entonces, eso ya es un tema casi psicológico. ¿Qué le podemos decir a esos colegas? No, ahí no está el verdadero profesional. El verdadero profesional no tiene que asustarse de hacer una pregunta. No hay pregunta que no valga la pena. El periodista tiene que ser pleno y absoluto en su pregunta, en su posición y en su trabajo. No puede estar asustado del hecho de que puedo herir susceptibilidades. No, aquello no existe. O eres periodista o no eres periodista. No hay medias tintas en mi concepto. Correcto. Don Raúl, para ir cerrando, por favor, la entrevista, ¿cuál es, digamos, no sé si la palabra correcta es el consejo o el llamado que se hace a los candidatos en esta época? Porque también mucho depende de ellos, de que calmen a sus seguidores, ¿verdad? Porque si no, esto puede seguir creciendo y se convierte hasta en una ola de violencia contra el periodismo. ¿Cuál es el llamado que se hace desde la asociación? Yo diría que habría que hacer un poco más tendría que calmarse un poco los ánimos y no exacerbar a la audiencia, ser un poco más cautos y más inteligentes, porque finalmente el medio de comunicación está llegando al pueblo, a la gente, y no es necesario crear convulsión. Eso, por ejemplo, está penado también por la ley. Uno no puede iniciar una guerra, una batalla. No. Mayor inteligencia, ser más cautos, ser más concretos, y en vez de estar discutiendo estas cosas, deberían estar informando cuáles son sus planes verdaderos de gobierno, cuáles son aquellos planes que tienen para cuando, si son elegidos, llegan a manejar el Estado. Es decir, eso es más importante que la guerra sucia que están haciendo o el ataque a los medios. Vamos a ser concretos. ¿Qué ofrecen para solucionar los problemas actuales del país? La economía, el problema de la gasolina, de los dólares, es decir, tantos temas que hay que nos preocupan y nos afectan a todos los bolivianos. Eso es lo importante. Y tienen que entender que el que se enoja pierde, ¿verdad? Y no te pelees con la prensa jamás. No, si la mejor relación que puede tener un político es justamente con la prensa. Por supuesto, don Raúl, como siempre es un gusto tenerlo en este espacio. Bienvenido siempre, gracias por acompañarnos, porque es un tema que hay que visibilizar, que hay que hablar. Esperemos que en los próximos días no se ahonde más bien esta situación de la guerra sucia, de culpar a periodistas por declaraciones, buscando justificar, como usted decía, tal vez algún error, algún desliz, que por ahí todos podemos tenerlo, ¿no? Pero hay que ser un poquito más hidalgos y decir, yo reconozco mi falta, ¿no? Claro que sí, sí. No, y más respeto también a la ciudadanía, porque el periodista representa a aquella ciudadanía que está al otro lado. No sabemos a quién llegamos detrás de la cámara o el micrófono, pero merece todo el mundo un respeto. Muchísimas gracias. Gracias. Honrado de estar nuevamente con ustedes, un gusto. Muchísimas gracias. Reflexión fundamental, muchísimas gracias. Como siempre, nosotros con este tema hacemos una pequeña pausa comercial y retornamos con más. Aguárdenos.